Evaluación y análisis funcional de la conducta de agresión. En la evaluación clínica se integra la información recogida de las observaciones directas del paciente, las entrevistas con el paciente y sus familiares, la revisión de los registros y los resultados obtenidos en la aplicación de algún instrumento o prueba. Todo esto con la finalidad de dar respuesta a preguntas como: ¿qué problemas conductuales causan preocupación? ¿Existen eventos o situaciones físicas que hacen que los problemas sean más probables? ¿Existe un resultado específico que el individuo busque obtener con su comportamiento? Una vez que se ha definido la conducta problema, el terapeuta debe proceder a identificar las contingencias asociadas a dicha conducta. El análisis funcional de la conducta consiste en identificar principalmente 3 elementos específicos y sus relaciones funcionales: estímulo discriminativo o antecedente, conducta, estímulo consecuente y los eventos disposicionales del entorno y del individuo. A continuación, se presenta el análisis funcional de la respuesta de agresión. Lo primero que el terapeuta debe identificar y definir es la manera particular en la que se manifiesta la conducta problema en el individuo. Se define la agresión como el comportamiento manifiesto con el fin de hacer daño o lesionar a una persona u objeto. Esta se caracteriza por un marcado déficit en habilidades de afrontamiento no agresivas y un exceso de habilidades de afrontamiento agresivas. Dependiendo de las características propias de la persona y de su entorno, el comportamiento agresivo se expresa topográficamente de distintas maneras. Sin embargo, existen algunas cualidades que se repiten o son bastante comunes entre personas con estilo de afrontamiento agresivo. La topografía de la conducta puede dividirse en cognitiva, emocional, explícita y fisiológica. En cuanto al área cognitiva, se ha determinado que en la mayoría de los casos, la posibilidad de que un suceso aversivo desencadene una respuesta de ira depende de la interpretación que la persona hace de dicho evento. En la clínica se han identificado algunas distorsiones en el pensamiento que son características del paciente con problemas de agresión. Algunas de ellas son: visión catastrófica. Hace referencia a la percepción muy negativa de los acontecimientos. Exigencias, órdenes y coacciones. Cuando se produce este tipo de pensamiento, los pacientes insisten de forma rígida y autoritaria que el mundo debería ser o tiene que ser de determinada manera, respondiendo a sus exigencias. Sobregeneralización. El individuo con esta clase de distorsión llega a conclusiones muy generales sobre acontecimientos, personas e incluso él mismo a partir de aspectos muy específicos. Atribuciones erróneas. Los individuos con problemas de agresión a menudo hacen conclusiones o explicaciones egocéntricas sobre los acontecimientos y responden a estos como si fueran verdad, sin considerar su validez. Pensamiento polarizado. Este error cognitivo implica la codificación de los acontecimientos en conceptos dicotómicos, tales como perdedor-ganador, correcto-equivocado, bueno-malo o fuerte-débil. Cuando un acontecimiento no confirma el polo positivo, entonces, por implicación, confirma el polo negativo, y el individuo se siente y reacciona de acuerdo con ello. Por último, encontramos la sobreestimación e infraestimación. Los individuos con ira a menudo suelen sobreestimar la probabilidad de acontecimientos negativos e infraestimar la probabilidad de acontecimientos positivos. Por consiguiente, perciben al mundo como hostil y amenazador. En cuanto a las respuestas emocionales, la respuesta de ira, al igual que otras emociones, incluye una amplia gama de alteraciones que ocurren en forma integrada, respuestas tanto emocionales y afectivas como ira, irritación y enojo. Conducta explícita. Habitualmente se distingue el tipo de agresión física y verbal, los cuales incluyen topografías como los insultos, golpes, groserías, aumentos del volumen de la voz, entre otros, que pueden presentarse de manera aislada o simultáneamente. Por último, encontramos la acción fisiológica, es un sello distintivo del comportamiento agresivo. Esta se asocia con el estado de ánimo iracundo, que conlleva a un proceso neuroendocrino, que a su vez se traduce en ajustes cardiovasculares y de otros sistemas, produciendo el aumento del ritmo cardíaco, enrojecimiento del rostro, tensión muscular y gestualidad hostil, síntomas clásicos de la conducta agresiva. Por último, el terapeuta debe seleccionar la dimensión relevante de la conducta de agresión propia del individuo. Si el problema reside en la frecuente aparición de la misma, entonces elegirá la frecuencia. Si la agresión se manifiesta de manera esporádica,
pero cuando aparece la respuesta es muy intensa, entonces deberá escoger la intensidad como dimensión relevante. Y si la activación persiste por varias horas, entonces podría considerarse la duración. En segundo lugar, encontramos los estímulos que adquieren propiedades discriminantes. Existe una serie de acontecimientos que alcanzan la capacidad de activar y canalizar los patrones de agresión en los individuos. Estos adoptan esta propiedad a través de la experiencia de aprendizaje. Los estímulos discriminativos llegan a encauzar la agresión, asociándose con las consecuencias de respuesta diferenciales, es decir, las personas regulan su conducta de acuerdo con su consecuencia más probable. Dentro de los principales instigadores de la agresión se encuentran las influencias del modelamiento y el tratamiento aversivo. Influencias del modelamiento. Una manera eficaz de que las personas sean inducidas a agredir es el simple hecho de que haya otros que lo hagan. Se ha demostrado a través de diversos estudios que las personas que están expuestas a modelos agresivos de manera repetida tienden a ser físicamente más agresivos en sus interacciones sociales que los que observan estilos de conducta pacíficos. A continuación, se explican 4 procesos mediante los cuales el modelamiento activa la conducta agresiva. Función discriminativa. En muchos casos, actuar como los demás lo hacen resulta satisfactorio, porque algunos modos han demostrado ser más funcionales. Al ser asociados con reforzamientos pasados, los actos modelados terminan por servir de indicios informativos para que otros se comporten de manera similar. Función desinhibitoria. La exposición a modelos que se conducen de manera violenta sin que haya consecuencias adversas ha demostrado tener efectos desinhibitorios sobre los observadores, pues se extinguen de manera vicaria los miedos asociados a la consecuencia. Activación emocional. El observar que otros agredan genera activación emocional en los observadores, lo cual, en personas propensas a actuar de manera violenta, acrecienta la probabilidad de que se responda agresivamente. En cuanto al tratamiento aversivo, estos se caracterizan por crear un estado general de activación emocional que puede facilitar una gran variedad de conductas, según los tipos y la eficacia de la respuesta que la persona haya aprendido para hacer frente a la frustración. Cuando las personas se encuentran sometidos a una situación adversa, algunos buscan ayuda y apoyo, otros incrementan sus esfuerzos de logro, algunos prefieren retirarse y otros agreden. Dependiendo de la forma de estimulación aversiva, se manifestarán efectos conductuales distintos. Algunos de los estímulos aversivos son los ataques físicos. Usualmente llevan al contraataque, lo cual es reforzado por la reducción del dolor. Las amenazas e insultos verbales. La humillación, las amenazas a la reputación y al estatus viril surgen como precipitantes de la violencia. Privación de reforzadores. El descontento puede llegar a producir agresión en los miembros de la sociedad que en el pasado han logrado resultados favorables y cuyos esfuerzos han sido reforzados de manera periódica. Como consecuencia, llegan a creer que la acción coercitiva provoca más cambios sociales. Obstaculización de la conducta dirigida a una meta. De acuerdo con este punto de vista, algunas personas son provocadas a agredir cuando al lograr algo que desean se ve demorado, obstruido u obstaculizado. Las personas intensifican sus esfuerzos y si son lo suficientemente vigorosos llegan a ser agresivos. Es importante resaltar que los estímulos antecedentes, aunque varíen en su potencialidad de activación, son condiciones facilitadoras, pero no necesarias ni suficientes para que se dé la agresión. Su efecto depende de la historia de reforzamiento del individuo. El último componente de la triple relación de contingencia en el análisis funcional de la conducta explica la función que cumple la conducta en su ambiente, la cual se ve determinada por las consecuencias de la misma. Las personas no nacen con repertorios de conducta agresiva, los aprenden de alguna manera. Las formas elementales de agresión se pueden perfeccionar con un mínimo de enseñanza, pero las actividades de índole más agresiva exigen el dominio de destrezas difíciles, que a su vez requieren de un extenso aprendizaje. Muchas de las conductas que las personas muestran son aprendidas por observación, sea deliberada o inadvertidamente a través de la influencia del ejemplo. Mediante la observación de los demás, se pueden aprender estrategias generales que proporcionan guías para la acción.
Se debe tener en cuenta que la exposición a modelos agresivos no asegura automáticamente el aprendizaje por observación. Sin embargo, no todo lo que se aprende se realiza. Las personas pueden adquirir, retener y poseer la capacidad para actuar agresivamente, pero solo se emitirá la conducta si ésta tiene valor funcional para el sujeto o si no será sancionada de manera negativa. En el paradigma de adquisición de la conducta, la ejecución reforzada adquiere un rol principal. Este se refiere al aprendizaje mediante la recompensa o el castigo de las consecuencias de ejecuciones de ensayo y error. Aquellas respuestas que sean reforzadas positiva o negativamente tendrán una mayor probabilidad de repetirse en el futuro, a diferencia de aquellas que han sido castigadas. Las influencias del modelamiento y del reforzamiento operan conjuntamente en el aprendizaje de la agresión en la vida diaria. Los estilos de agresión son aprendidos en gran parte por observación y luego perfeccionados mediante la práctica reforzada. Ahora que ya conocemos por medio de qué procedimientos se adquirió la conducta, surge la pregunta de cómo o por qué se ha mantenido. Primeramente, puede estar siendo mantenida por reforzamiento externo directo. La agresión está fuertemente influida por sus consecuencias directas, las cuales adoptan muchas formas. El reforzamiento externo puede ser reforzamiento tangible. Acciones agresivas generan recompensas tangibles y deseadas por el agresor, funcionando bajo el procedimiento de reforzamiento positivo. Recompensas sociales y de estatus. Acciones agresivas permiten obtener recompensas de aprobación y de estatus para el agresor. Mitigación del tratamiento aversivo. La gente se ve sometida al tratamiento aversivo, del cual trata de liberarse mediante acciones coercitivas. Expresiones del daño o de las heridas. La conducta agresiva es reforzada por los signos de sufrimiento de la víctima. El comportamiento agresivo también puede estar siendo mantenido por reforzamiento vicario, que se da por la recompensa observada. El observar que la agresión es un acto recompensado en otros incrementa la tendencia a conducirse de manera igualmente agresiva. Por último, la agresión puede estarse manteniendo por el autorreforzamiento. Los seres humanos realizan acciones que les procuran satisfacciones y sentimientos de dignidad y se abstienen de conducirse de manera que produzcan críticas o condiciones de menosprecio. Hay individuos que han adoptado códigos de autorreforzamiento que hace que la conducta agresiva sea una fuente de orgullo personal. Por último, encontramos los eventos disposicionales, los cuales constituyen una serie de cualidades o características propias del individuo y su ambiente, que lo hacen más propenso o vulnerable a presentar ciertos patrones de comportamiento. Dentro de las variables disposicionales del entorno encontramos las influencias familiares. Se ha demostrado que la familia juega un rol fundamental en el modelado y reforzamiento de la conducta agresiva. La familia constituye el entorno más próximo del individuo. Sus miembros son los encargados por la sociedad de enseñar formas adecuadas o no de afrontamiento a través del ejemplo, y en la mayoría de los casos también son los que se encargan de administrar las contingencias. Influencias subculturales. La subcultura en la que reside la persona influye en la adopción y el mantenimiento del comportamiento agresivo. Los medios en donde abundan los modelos agresivos y se considera la agresividad como un atributo valioso o que aporta algún estatus, ha demostrado influir en el aumento de los niveles de agresividad de sus habitantes. Medios de comunicación y videojuegos. Gran parte del aprendizaje social ocurre por observación casual o directa de modelos de la vida real. Sin embargo, los estilos de conducta pueden ser transmitidos a través de imágenes, palabras o a través de la acción. Una fuente importante de la conducta agresiva radica en el modelamiento simbólico, que proporcionan los medios de comunicación masiva, especialmente la televisión y en nuestros tiempos las redes sociales. Dentro de los eventos disposicionales del individuo encontramos la historia de reforzamiento. Los datos pasados afectan de manera directa y previsiva las siguientes ocurrencias de una conducta. Cuando una conducta ha sido reforzada anteriormente, tiene mayores probabilidades de repetirse en el futuro que una que no lo ha sido o que haya sido castigada. El análisis funcional de la conducta representa la guía que dirige al terapeuta a escoger los procedimientos o programas de intervención que más se acomoden al caso en cuestión. A continuación, se presenta la dramatización de un caso hipotético. ¿Cómo ha estado, señora Olga? Bien, ahí pues. Cuénteme, ¿en qué la puedo ayudar? Bueno, de venir acá no quiero pues, pero mi jefe me dijo que tenía que venir
porque dice que soy muy agresiva con los asistentes, pues, con las personas que trabajan conmigo, y tuve que venir a juro. Contenta no estoy, honestamente. Ok. A ver, cuéntame cómo fue ese último episodio en el trabajo donde tuvo problemas con sus asistentes. Bueno, es que ya el último mes se me han ido unos 3 asistentes. Los primeros 2 renunciaron y Ok. el último lo tuve que votar. Yo le pedí que me hiciera un informe y me dijo que le diera más tiempo. ¿Eso qué cree? Me molesté muchísimo porque me lo dijo que sí en la noche. Me molesté mucho, lo llamé y lo despedí de una. De verdad que me sacó de mis cabales, provocó golpearlo. Y lo despedí. Ok. Bien, señora Olga, en sesiones anteriores ya habíamos definido la conducta problema de agresión. El día de hoy yo voy a explicarle el análisis funcional de la conducta de ese problema de agresión por el que está viniendo a terapia. El análisis funcional nos sirve en terapia conductual para entender por qué se está manteniendo esa conducta de agresión. Yo tomo un ejemplo del registro anecdótico que usted me trajo y con ese ejemplo hice un análisis funcional para explicárselo el día de hoy. Bien, usted me contaba a través del registro que cada vez que usted necesita que los asistentes le tengan un informe preparado para una fecha determinada y que llega ese momento en que tienen que entregarle el informe y se da el caso de que el informe no está listo, que todavía le falta, usted se acerca a los asistentes y les pregunta por qué no tienen el informe listo y no solamente esto, sino que también se molesta y hasta los insulta cuando ellos le dicen que el informe no está listo. Sí. En ese caso, usted empieza a sentirse mal, le duele la cabeza, empieza a gritarles y esto es lo que hemos previamente definido como su problema de agresión. En este momento usted nos pudiera decir qué es lo que estamos viendo hasta acá que está propiciando este problema de agresión. Bueno, o sea, que yo le estoy pidiendo que por lo menos que me haga el informe y ellos no me lo hacen, o sea, no cumplen con lo que yo les estoy demandando. Ok, eso que sucede antes es el antecedente de su conducta problema de agresión. Luego de que se produce esta situación de agresión en la que usted insultó, le gritó y se molestó porque el informe no estaba listo, ¿qué es lo que sucede? Que los asistentes se disculpan en ese momento y dicen que le van a tener el informe listo, inclusive hasta para ese mismo día. Sí, suelen trabajar más. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Después de que usted se molesta, me pudiera decir qué es lo que usted nota que sucede después de que usted se molesta y les grita a los asistentes. Trabajan, realizan lo que les pido y trabajan más rápido. Ok, entonces en este caso, como esto que sucede es positivo para usted, la complace en lo que usted está pidiendo, es una situación reforzante que ha venido manteniendo este problema de agresión a lo largo del tiempo. Y por eso es que esta conducta ha persistido a través del tiempo y es lo que tenemos que trabajar en las sesiones de terapia.